intermedio, Señor, en las oraciones. Pero, Señor, también ahora al leer tu palabra escrita, queremos tener, Señor, oídos sabios para ser ministrados. Y reprendemos al devorador que también devora la palabra para que no sea guardada en nuestros corazones, Señor. Queremos tener oídos abiertos para poder oír con sabiduría y atesorarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Queridos, eso tú tienes que aprender, que el devorador está siempre buscando qué sacarte y qué robarte para que tú no seas bendecido. Y cuando tú estás escuchando la palabra del Señor, viene a tu mente pensamientos, cosas que tú tal vez no hiciste, tal vez dejaste de hacer en tu casa, tal vez situaciones familiares, pero tú tienes que tomar autoridad sobre tu propia mente y ahí reprender. Porque ¿sabes una cosa? Si te puede quitar la palabra de tu corazón, quitará tu vida del altar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva y nos compunge para poder estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, aprende a pelear las batallas, porque de eso se trata, de eso se trata. Y en esta mañana quiero hacerte unas preguntas que son preguntas retóricas. Quiero que tú pienses realmente en aquellas cosas que te voy a mencionar. ¿Qué es lo que te puede aterrar a ti en tu caminar diario? Aterrar, dar miedo, sentir, si me pasa esto. Algunos de los ejemplos: que no tengas dinero hasta fin de mes, que te deje alguien a quien tú amas, que tus hijos enfermen, que te quedes sin trabajo, que te suceda algo inesperado. ¿Qué otra cosa puede ser que a ti te cause pensar, uy, si me pasaría esto, la verdad que me haría mover la estantería, como decimos? Mire, queridos, hay una cosa que nosotros como cristianos deberíamos temer por encima de todas las cosas. Y la cuestión es el pensar que yo pueda alejarme de los caminos del Señor. Cuando una persona se aleja de los caminos del Señor, entra en un declive. Mire, la Biblia advierte claramente que es posible al creyente alejarse de los caminos del Señor. La Biblia nos habla y nos dice, y quiero que me acompañen en Hebreos 2, 1 al 3, vamos a estar leyendo. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. ¿Un solo amén? ¿Solo el pastor está buscando? Bueno, dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Que dice que es necesario cuidar nuestra posición. Es necesario ver que no nos deslicemos. Es necesario entender que nosotros no podemos descuidar la salvación que nos ha sido regalada. Cuando estábamos perdidos en pecados, cuando nosotros sabíamos que nuestro destino era el infierno mismo, el Señor se apareció en nuestro camino. Y cuando Él se apareció en nuestro camino, nuestra vida ha cambiado. Como siempre decimos, no significa que vas a tener todo color de rosa, que vas a hacer todas las cosas, ¡ay, súper guay y mega, hasta que te mueras! Dificultades va a seguir habiendo. Pero tu caminar ya no estás solo, ahora caminas con el Señor. Y la palabra de Dios nos dice, echando toda ansiedad en el Señor. Cuando nosotros aprendemos a canalizar nuestras luchas en el Señor, todas las cosas cambian. Por lo tanto, querido, la palabra nos insta que nosotros no seamos negligentes y que nos afirmemos en el caminar. Hoy quiero hablarle sobre el deterioro que a veces puede venir a la vida del cristiano. Hay ejemplos en la palabra del Señor, ejemplos bíblicos acerca de estados que se cambiaron
por ejemplo, las iglesias en el libro de Apocalipsis. Encontramos una iglesia en Éfeso que en un momento estaba firme, pero deja el amor. Y su primer amor se pierde. Y ya no fue aquella iglesia que el corazón de Dios estaba esperando. Encontramos la iglesia de la Odisea, que el Señor le habla y le exhorta que no sea tibia, porque en un momento fue fervorosa, en un momento sentía la presencia de Dios, Dios se movía, y de pronto la iglesia de la Odisea pasa a ser una iglesia tibia. Y Dios le dice, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fíjense, encontramos la iglesia de Sardis, que de pronto Dios le habla sobre aquella situación en que había caído, que era la muerte espiritual. Y le está diciendo que esa muerte espiritual que tenía que ser sacudido, y dice: el que tiene oídos oiga. ¿Por qué? Porque Dios no quería ni quiere que seamos vida, que hemos muerto o que estamos muertos en nuestro interior, cuando un día la llama del Espíritu Santo ardió en nuestras vidas. Mire, Pablo advierte a los creyentes en Gálatas, queridos, que en un momento determinado les dice que se habían alejado de la victoria de la cruz, que habían dejado y habían menospreciado lo que era la obra de Cristo en el Calvario. Y les advierte que se habían vuelto a las obras de la carne. Y le dice: no estén más en las obras de la carne, sino que buscasen el obrar del Espíritu y las obras, los frutos del Espíritu. En Efesios dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Y cuando nosotros decimos los días son malos, nosotros decimos: oh, pastora, eso está escrito desde el principio de los tiempos, los días siempre han sido malos. Nunca como este tiempo, hermanos, nunca. Yo le pregunto: ¿cuándo usted va a ver una España, un país como el nuestro, queridos, que un día me acosté con un presidente en funciones y al otro día hay otro presidente en funciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Por primera vez en la historia? ¿Cuándo hoy alguien que tengo amistad en México me llama y me cuenta: estamos desesperados porque en cualquier momento, aquí sube poderes que lo que menos quieren es el bien del pueblo? Queridos, ¿cuándo? Cuando de pronto nosotros, y yo no entro en política en esto, estoy diciendo que estamos viviendo tiempos convulsionados, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El ser humano está en un desmadre total, que no se tiene ni concepto de lo que es Dios. Y para este tiempo el Señor dice que debemos tener nuestro corazón en la mente de Cristo para entender que los días son malos, por lo tanto hay que aprovechar bien cada instante de nuestra vida que vivimos. Mire, los textos que le estaba leyendo no eran textos que fueron dirigidos a los incrédulos, eran textos que fueron dirigidos a personas que en un momento dado estaban llenas del fervor del Espíritu, tenían el fuego del Espíritu Santo en ellos, y de pronto están tan mal, tan muertos espirituales, que cuando están muertos espirituales, Dios le da una palabra y dice: es necesario que se aviven, es necesario que despierten, es necesario, porque el Señor sigue golpeando a la puerta de nuestro corazón, porque si hay alguien que está preocupado por ti y por mí, ese es el Señor. Amén. Mire, hermanos queridos, cuando nosotros tenemos que reaccionar en nuestra mente y entender que debemos preocuparnos por nuestra vida personal, por nuestra vida propia, nuestra vida espiritual. Hermanos, no puede ser que no estemos sintiendo el fuego del Espíritu como en algún momento lo sentimos. No puede ser que no estemos caminando en la voluntad de Dios o cumpliendo el ministerio que Dios nos ha dado y vivir tan tranquilos como si de pronto, happy, bueno, todo es bueno. Yo le decía ayer que estábamos dando clase en Shinzo, Dalimia, estábamos hablando y tocando el tema. Queridos, en estos tiempos, más que nunca, el humanismo se gana a las iglesias. Porque el humanismo te hace ver: mientras yo esté feliz, no me importa nada más. Mientras que yo me sienta complacida con lo que estoy haciendo, lo demás no me importa. Y eso va totalmente afuera del concepto de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que yo no tengo que mirar con ese egoísmo mientras que yo esté bien. Entonces, si yo estoy bien y me siento bien revolcándome con cualquiera, happy, felicidades. Pero la palabra de Dios no dice eso, hermano.
La palabra de Dios dice que hay un camino, una senda. Preguntad por ella y andad por ella. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿No será que hay un deterioro en nuestro interior y que nosotros seguimos tan tranquilos, tan felices caminando? Aún, querido, a veces como levantando una bandera, aquí estoy yo, cuando realmente nuestro interior espiritual está muriendo. ¿No será que estamos realmente en nuestro interior necesitando volvernos al Señor en algunas cosas? Mire, cuando aquí habla la palabra del Señor, en estos textos que leíamos, habla de una caída, de ser negligente. Pedro advierte y dice en algún momento, dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos y por los nuevos tiempos, caigáis de vuestra firmeza. ¡Qué fuerte! O sea, que puede ser arrastrado alguien que en un momento amó, sirvió, buscó a Dios, puede ser desconectado de las cosas del Señor. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Por eso Pedro está diciendo, hermanos, ya les estoy avisando de antemano que esto puede ser. Entonces guárdense del error, guárdense de caer en esa situación, porque esa situación no es la que Dios quiere para cada uno. Pablo dice en un momento determinado, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para algunos, yo venga a ser eliminado, me pierda. Y yo digo, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en este lugar, en algún momento hemos sido heraldos para otros? O sea, hablando en voz alta del camino de la salvación, del camino que Dios tiene. Y hoy, ¿cómo estamos en nuestro interior? Es una pregunta reflexiva, es una pregunta para que pensemos. Miren, queridos, cuando Pablo habla aquí y en varios textos que él presenta, lo hace con una expresión de tal forma que lo que me lleva a ver es que él temía desesperadamente el alejarse del Señor. Prefería perder todo lo demás, pero no alejarse del Señor. A veces nosotros nos contentamos con decir, bueno, es la vida de hoy, es la vida moderna, pero querido, todo, escúcheme, todo, diga todo, lo que me aleja de Dios está mal. Todo lo que me aleja de Dios está mal. Se llame como se llame una relación que yo tengo con alguien que me aleja de Dios, está mal. Se llame trabajo que no me deja caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, está mal. Se llame, no sé, negociaciones, todo lo que sea que a mí me aparte de los propósitos de Dios para mí, está mal. Porque el que primero tiene que ser para mí es Dios. Cuando nosotros cantamos y decimos, Señor, tú eres lo primero para mí, tú eres lo primero para mí, yo me pregunto, ¿realmente el Señor es lo primero para nosotros? ¿No será que poniendo en una balanza a veces pesan más otras cosas, lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo deseo, que lo que Dios quiere, lo que espera y lo que desea de mí? Queridos, ¿cuántas veces caminamos nuestro caminar como cristianos, haciendo que nuestra vida personal sea más valiosa que lo que el Señor tiene para nosotros? Mire, cuando hablamos de deterioro, deteriorar o deterioro significa empeorar, estropear, degenerar o poner en inferior condición algo. O sea que cuando le estoy hablando de un deterioro en la vida del cristiano, en la que el cristiano puede caer, en la que tú puedes caer, en la que yo puedo caer. Porque aquí, querido, yo no tengo la vida comprada. Si yo me dejo de seguir al Señor, si yo me aflojo en algunas cosas en mi vida, yo me vengo abajo, me deterioro. Y mi vida sería una vida lastimera. Perdería todo lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque realmente mi vida no tendría sentido. Cuando nosotros pensamos en que una vida sin Cristo no es nada, nuestra vida cuando hemos conocido y nos apartamos no es nada. Dice la palabra de Dios, más vale no haber conocido que no habiendo conocido, nos volvamos atrás. Entonces, querido, cuando nosotros vemos el deterioro, lo que es, yo digo, hoy, y reflexionen en esto, hoy tu vida
está peor o mejor que hace unos años en tu vida espiritual? Piensa. No me lo responda. ¿Tu vida espiritual se ha estropeado de cómo en un momento tú llegaste a un nivel con el Señor? ¿Tu vida se ha bajado de condición a cómo estabas? Miren, querido, debemos velar nuestro interior. El deterioro espiritual no ocurre de la noche a la mañana. El deterioro espiritual lleva su tiempo, comienza en un proceso, se van adormeciendo las sensaciones y los sentidos espirituales y de pronto llegamos a una situación que es difícil de restaurar nuestro interior. Algunos dicen, uy, mira cómo se enfrió, algo le tiene que haber pasado. No es algo le tiene que haber pasado. Muchas cosas que se han ido juntando y no has tenido sanidad en su interior. Entonces, eso que en un momento estaba ahí con el fuego del Espíritu, hoy lo ves o la ves y no es nada lo que hay en su interior. Queridos, encontramos a Saúl. Saúl fue el primer rey en Israel. Y Saúl se convirtió en rey tras ser ungido por Samuel. Y sabe que el deterioro de Saúl ocurrió cuando él decidió vivir su propia voluntad. Cuando él decidió decirle a su propia voluntad, esto es lo que quiero hacer y no lo que Dios quiere. Cuando decidió obedecer a medias y no completamente. Cuando decidió ser más inteligente que Dios. Porque él pensó, voy a hacer esto porque ya su deterioro comenzó. ¿Y cómo terminó? Consultando a las brujas, yendo a las hechiceras, a otros dioses, acabando con su propia vida en un suicidio. Porque cuando hemos conocido y nos apartamos, es peor que alguien que no conoció. Encontramos un Sansón, que era un hombre que lo tenía todo. Mire, si tú vieras a un Sansón delante, tú dirías, ¡guau! ¡Qué fuerte! Si yo tuviese todo lo que tuvo Sansón. ¿Qué tuvo él? Era un niño escogido, fue anunciado por el ángel del Señor a los padres. Tenía un destino y propósito divino en las manos del Señor. Desde niño Sansón fue bendecido por Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Todo eso. Tú ves a alguien así y dices, ¡buah! Alguien así, pero a ver. Camino asegurado. Camino asegurado. Cuando el corazón de Sansón comenzó a guardar ciertas cosas y a degenerarse, por decirlo así, de la voluntad de Dios, empezó a menospreciar el llamado. De pronto rompió todos los votos que Dios había dado sobre su vida. Le había dado votos de nazareo, le había dado votos de no tocar el cadáver, de que no bebiese ciertas bebidas alcohólicas y todo lo demás. Y todo eso lo anuló, lo hizo un bollo ahí y lo tiró por lo que él quería y por lo que él deseaba. Prestó más atención a la debilidad de su carácter que a lo que Dios tenía para ellos. Para él. Fíjese que su carácter le trajo tantos problemas, no lo canalizó en Dios y entonces fue su destrucción. Sus debilidades fueron su destrucción. ¿Pero por qué? Porque todos somos débiles. No, no es que todos somos débiles. Es que hay gente que se decide a pelear las batallas y luchar para hacer la voluntad de Dios y hay otros que se entregan a las debilidades. Mire, se dejó guiar Sansón por los deseos sexuales. ¿Y cómo terminó? Hecho un desastre. Querido, la palabra de Dios nos dice que le costó a Sansón tremendamente su vida propia en jugar con el pecado. Físicamente se volvió un débil, ciego, esclavo, perdió su libertad. Fue utilizado como payaso por uno y con otros y por el pueblo enemigo de Dios. Y su pueblo, que él tendría que haber libertado, se dio esclavo como por 100 años. O sea que el propósito de Dios con Salomón, que fuese un juez que libertase al pueblo de Dios, quedó anulado. ¿Por qué? Porque Sansón quitó su vida del altar y de las manos del Señor. Hermano, cuando tú te desvías, cuando tú te apartas del camino del Señor, y no solo eso, porque algunos dicen, yo estoy aquí. Sí, estás aquí, pero ¿cómo está el interior? ¿Cómo estamos? ¿Arde el fuego del Espíritu en nuestras vidas? ¿Hay aquella llama en nuestro interior? Mire, nosotros podemos pensar, estoy aquí, pero ¿está siendo cumplido el propósito de Dios en mi vida?
el descuido en nuestra vida cristiana lleva al deterioro. Quiero que vea una imagen, por favor, que ahora el hermano Pablo va a estar poniendo. ¿Se ve lo que es? ¿Qué ve usted ahí? Nada. ¿No se ve nada? Ah, ¿no se ve acá? No, pero de allá capaz que no se ve. Hasta que nos entendamos cómo anda esto que es nuevo. Eso. Eso, hasta que nos entendamos. Ahí yo quiero que usted vea eso. Cuando se vea, dice, ¡ah, sí! ¿Sí? ¿Ya se ve? Vale, genial. Bueno, después de así, ese así. Bueno, ¿qué es lo que usted ve ahí? Sí. Para nosotros son normales. Pero ¿saben una cosa? Estos animales, este pez, esta araña, todos estos animales viven en las cuevas. Y ¿saben una cosa? En un tiempo tuvieron ojos. Pero hoy lo único que tienen, esos puntitos que usted le ve, son puntos ciegos. No tienen ojos. Han perdido la capacidad de ver. Y dicen los científicos, inclusive fíjense que hasta el color hasta su color es opaco, es cristalino, porque no tienen la luz que les da eso, el color y todo lo demás. Gracias, Pablo, si quieres. Fíjense ustedes una cosa, que cuando dicen los estudiosos y los científicos que estos animales que viven en las cuevas han tenido que adaptar sus ojos a la oscuridad. Y cuando tú tienes algo que no lo usas, si yo dejo de usar esta mano, ¿qué pasa? Se atrofia. Y a ellos se le ha atrofiado la capacidad de ver. Entonces tienen los ojos, pero solo tienen puntos. Dice que cuando los científicos abren estas especies y se ponen a investigar, dice que lo único que encuentran es como si fuese carnosidad que se ha criado ahí. ¿Por qué? Porque ellos realmente, la regresión ocular se debe a que se han acostumbrado a la oscuridad y viven en un ambiente carente de luz. Y sabe que dice que estos animales, como no ven lo que hay alrededor, porque no pueden ver, dice que andan a tientas, pero también se acostumbran a comer cualquier cosa. Y dicen los científicos que se alimentan aún de cadáveres de sus propios compañeros, porque sus ojos no ven para cazar, no ven. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros a veces podemos deteriorarnos hasta tal punto de perder nuestra capacidad de ver el mundo espiritual que hay alrededor. Y el mundo espiritual nos traga, nos consume. Mire, dice que estos peces se mezclan para andar. Le da lo mismo si son escorpiones, si son arañas, si un pez se mezcla con una araña, con un escorpión, con lo que sea. Y nosotros cuando perdemos nuestra capacidad o nuestra plenitud en el espíritu en nuestras vidas, podemos mezclarnos con las cosas del mundo con tanta facilidad que ya las cosas del mundo no nos asustan. Las aceptamos y decimos, el pecado, bueno, a ver, ¿qué va a ser? Hasta que conozca. Y nos amoldamos. Y a lo bueno terminamos llamándole malo y a lo malo terminamos llamándole bueno. Mire, queridos, nosotros debemos permitir que la fuerza y el poder del Espíritu Santo sean en nuestra vida de tal forma que nosotros toda ceguera espiritual sea echada por tierra. Y que podamos entender que el descuido en nuestra vida cristiana nos lleva a un deterioro. Como estos animales se van deteriorando, van perdiendo la capacidad visual, así nosotros también vamos perdiendo nuestra posición y nuestras facultades en el Señor. Las fatigas de las luchas muchas veces hacen que nuestros brazos decaigan. Nuestros brazos decaen cuando a veces vemos dificultad tras dificultad, complicación tras complicación, y no lo canalizamos en el Señor. Entonces vamos decayendo espiritualmente, nos comenzamos a fatigar porque llevamos las luchas sobre nuestras propias espaldas y realmente entramos en un deterioro espiritual. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, pero por inopia, por costumbre, pero realmente no lo sentimos como debemos sentirlo. Estamos tal vez andando
calle y lo que antes pensábamos en el Señor, estábamos en el Señor, hoy se vuelve como algo, ay sí, en un tiempo yo lo hacía, pero hoy lo que estamos es viviendo una vida de mentalidad humana nada más. Queridos, las luchas, las dificultades nos deterioran, nos aplastan. Es verdad, las luchas son fuertes, las dificultades son fuertes. Cuando tú posiblemente llegas a fin de mes y no tienes algo para darle a tu hijo que tu hijo desea. Cuando tú tal vez necesitas algo y no puedes conseguirlo, el alquiler, lo que sea. Y nosotros decimos, pero pastor, son cosas normales que nos pueden suceder. Sí, a todos nos sucede. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo no he pasado por esta experiencia. Pero ¿sabes una cosa? El hecho está, ¿qué hacemos con nuestra vida en esos momentos de situaciones así? ¿Qué hacemos? La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos aprender a llevar todas nuestras cargas a Cristo Jesús. Amén. Como le decía al principio, a veces dependemos más, hermanos, de lo que nuestras fuerzas hacen, nuestro sueldo, nuestra profesión, lo que nos puede dar de comer, que el Dios soberano que nunca nos ha dejado. A veces decimos, si yo no hago esto, no voy a vivir, es mi vida, tengo que hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Dios te dice, entonces ¿en qué lugar me estás dejando a mí? ¿En qué lugar me estás dejando a mí? Entonces me estás diciendo que si tú no trabajas con tus manos en esto, o si tú no estás haciendo esto, tú no vas a poder vivir. Cuando eso te está conduciendo a una situación que no es adecuada. Queridos, ¿cuántas situaciones hay en nuestras vidas? A veces nos juntamos con personas que no son las adecuadas. ¿Cuántas cosas? Y nos echamos carga a nosotros mismos que no tienen que ser. La palabra de Dios nos dice que aún en situaciones adversas, y lo encontramos a un David, hermanos, que un David sabía lo que era sentirse mal, sabía lo que era tener a su hijo propio de su propia sangre, persiguiéndolo, y él teniendo que huir como un animal escondiéndose en las cuevas, porque su hijo le perseguía. Y yo creo que él habrá asumido que Saúl lo persiguiese, pero que lo persiga su hijo, hermano. ¡Qué dolor para el padre! Y fíjese usted hasta un punto que en el Salmo 55 él dice, y escúcheme si alguna vez a usted no le pasó esto: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente iría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Sí. Queridos, si tú no te has sentido, yo me alegro por ti. Pero yo más de una vez dije, ¿cómo me gustaría tener alas y volar? Y desaparecer. Porque las luchas son grandes, las pruebas son grandes, las dificultades son grandes. Pero querido, y hay momentos donde el infierno mismo se desata para barrerte del panorama. Y para decir, desaparece. No te quiero ver ni buscando a Dios, ni te quiero ver leyendo la palabra, ni nada. Entonces vienen las dificultades y nosotros, en lugar de canalizarla en Dios, nos ponemos para adentro. Nos enconchamos, hermano, nos ponemos en nuestra concha, nos guardamos ahí, nos escondemos y de pronto nosotros parecemos esos animalitos que se guardan ahí. Fíjese una tortuga, el otro día me contaban los pastores en Lisboa, que dice que tenía una tortuga que cuando veía el peligro lo primero que hacía, meterse para adentro. Se ponía en su concha y a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Nos guardamos para adentro, pero no somos capaces de buscar al Señor en esos momentos, cuando más lo necesitamos. Hermanos, el Señor aún se manifiesta cuando hay situaciones adversas. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Pedro, el Señor en la situación. Cuando de pronto lo encontramos al Señor caminando en un momento determinado sobre las olas, cuando lo encontramos al Señor haciendo calmar las tempestades. Queridos, este no es un cuento y una historia que nosotros decimos, ay, es para aquellos tiempos. Hoy Jesús sigue siendo eficaz. Amén. Porque si no, ¿qué hacemos hoy aquí sentados, hermanos? Si no creemos en esto,
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero la palabra de Dios nos insta a que no debemos pelear la batalla con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Hoy cantaban los hermanos y podíamos leer la palabra que estaba escrita en la canción que cantaron, de que en las fuerzas del Señor, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y la palabra de Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y así es, hermano, así es. Mire, el deterioro paraliza nuestro desarrollo espiritual. Si nosotros, queridos, descuidamos nuestra vida espiritual, nos venimos abajo. Usted piense en una planta, que usted no la riega, no la cuida, ¿qué le pasa? Se muere. Si las plantas te necesitan que usted le hable. Estaba viendo el otro día un vídeo que habían hecho unos chicos en un colegio. Habían puesto 2 plantas iguales, plantadas el mismo día, habían crecido y todo lo demás. Y una planta, de pronto, iban todos los días. Y ellos le hablaban, le decían, qué linda que estás, qué guapa que eres, la acariciaban. Estaban todos los chicos del curso ahí. Y a la otra planta le decían, eres fea, muérete, no vales, no sirve, no te quiero ni ver ahí. Todas palabras feas. Y ¿sabe una cosa? Mostraron, al paso del tiempo, la palabra que recibió las palabras negativas estaba toda así. Las hojas se caían, muertas, secas, y la otra estaba todo así. Y nosotros, si tenemos una planta en casa, si usted va a dejar que se le muera, más vale no la tenga. Porque es así. Y alguno dice, yo la riego todos los días. Tampoco es cuestión de regarla todos los días. Pero hay que saber cuidarla. Y de pronto nosotros, si una planta en casa no la cuidamos, se muere. Se muere. Entonces nosotros tenemos que pensar que nuestra vida espiritual es como ese jardín que yo debo cuidarlo. Que debo cuidar que no crezcan las hierbas que van a deteriorar la planta. Que esa planta no sea comida por ningún insecto que venga y se coma las hojas. Yo debo cuidar que eso que está en mi interior pueda desarrollar adecuadamente. Amén. Y a veces, queridos, la pereza espiritual nos gana y no cuidamos nuestra vida interior espiritual y vamos muriendo. Y vamos muriendo. Dejamos de leer la palabra, que es la que nos trae alimento. Dejamos de orar, de buscar al Señor, de quitar un tiempo para buscar al Señor. Y decimos, yo busco al Señor cuando voy a la iglesia. No. Aparte de que venimos y buscamos al Señor y levantamos nuestras manos aquí, pero hay una vida interior que yo debo alimentar cada día en la presencia del Señor. Si yo no gano mis batallas en mi privacidad con el Señor, cuando venga aquí a la iglesia, lo que voy a hacer es decirle, Señor, yo necesito esto, quiero esto, Señor, yo... Y aquí no venimos a darle la lloradera al Señor. Aquí venimos a adorarle. Tú has descargado todas tus cargas en el Señor en tu casa, y cuando vienes aquí, le vienes a adorar en compañía de otros hermanos. Pero ¿sabes una cosa? A veces vamos muriendo en nuestro desarrollo espiritual. Y lo que parece que hoy tendría que estar floreciendo y siendo una planta fuerte, de pronto muere en nuestro interior. Y pasamos a ser una vida muerta en nuestra vida. Queridos, es necesario que analicemos nuestro interior como está. Dice 1 Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, y escúcheme bien, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en todas estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuidado de quién? ¿Del vecino? Por algo lo dice la palabra. De ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hermanos, la palabra del Señor nos insta. No podemos dar pretextos de que fulano, mengano. La palabra de Dios nos insta y nos anima a que debemos mirar por nuestra propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque, queridos, solo si nosotros estamos bien en Dios, podremos ayudar a otros y podremos dar una mano. Este mundo se pierde en desesperanza, hermanos. Y yo no quiero darle a este mundo palabras humanas simplemente. Quiero darle palabras de esperanza en Dios. Porque mis palabras humanas, tranquilo, todo pasará en algún momento. No, hermanos.
Tú tienes algo más para dar. Y son las palabras de vida que hay en ti. Por lo tanto, queridos, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros se ha hecho real en nuestras vidas la cruz de Cristo, yo puedo entender que mi victoria personal, más allá de los problemas y las dificultades, está a los pies de Cristo Jesús. Amén. A los pies de su sacrificio, a los pies de su entrega. Hoy celebramos Santa Cena, conmemoramos la entrega de Jesucristo por amor a la iglesia. Y cuando estamos diciendo eso, no es algo que hagamos por ritual. Lo hacemos con convencimiento de que estábamos perdidos en pecado, pero Cristo nos ha hallado. Y hoy puedo decir gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia. Y no solo queda en mí, sino que quiero estar fuerte. Quiero ser una persona que no tenga deterioro, que no esté decaída en su interior para poder levantar a otros. Y queridos, también pensar que esto me va a la vida. Porque después que partamos de esta tierra, ¿hay infierno o hay cielo? ¿Qué he optado? ¿Qué he optado? ¿Por qué he optado? Queridos, es necesario que podamos entender que cada día debemos acercarnos al altar del Señor. Cada día debemos acercarnos al altar del Señor y ofrecernos en ese altar. Y cuando tú te ofreces en ese altar al Señor, todas las cosas son distintas. Tu vida es cambiada. El Señor te fortalece, te anima. El Señor te ayuda a cambiar en aquellas cosas que aún tú necesitas y yo necesitamos cambiar y que humanamente es imposible. Pero queridos, necesitamos ver que en nuestro interior no haya ningún deterioro. Que en nuestro interior no haya cosas ajenas a lo que Dios ha marcado. Que nuestra vida esté delante del Señor de tal forma que si en este instante viene el Señor a buscarnos, yo pueda decir, Señor, he peleado la buena batalla. He batallado, no ha sido fácil, pero Señor, yo he alcanzado el poder perseverar y el estar en tus brazos. Amén. Y tú me dirás, pero pastora, claro, no es por las obras como siempre decimos, es por la fe. Y siempre te lo voy a decir y siempre te lo voy a seguir diciendo. Es por la fe la salvación. Amén. Pero la fe sin obras no vale nada. Porque dime qué fe tienes, me están diciendo que tienes fe, muéstrame tus obras, muéstrame tus frutos. Dice la palabra. Por lo tanto, queridos, no hablemos tanto de Dios, simplemente hablando, pongámonos las pilas y veamos que nuestro interior no tenga deterioros delante de Dios. Amén. Que sea de tal forma que caminemos diciendo, me está costando, estoy luchando, pero estoy caminando en la voluntad de Dios. Hermanos, es necesario que nos ofrezcamos en el altar, como le decía antes. Y cuando tú te ofreces en el altar, el Señor que te ama, el Señor que está por encima de todas las cosas, viene, te abraza. Y mira, hay una canción preciosa que dice, Él me besó, Él me besó. Tú ahí conoces esa intimidad con el Señor, ese abrazo con el Señor. Y ese decirle, Señor, en tu presencia es el mejor lugar que puedo estar. En esa intimidad con el Señor es el mejor lugar que podemos estar. Aleluya. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Mientras tanto, vamos a estar en esta mañana hablando con el Señor. Cada uno, queridos, sabemos cómo está nuestro interior. Cada uno sabemos. Pero yo te pregunto si en esta mañana el Señor se para delante de ti, se para delante de mí. ¿Tendrá algo por el que decirnos qué has hecho con lo que te he dado? ¿Tendrá algo para decirnos, ve un deterioro en tu vida? Ya no eres aquel, ya no eres aquella que ardía el fuego de tu presencia en tu vida. Ya no eres aquella persona en la que yo podía depositar mi palabra para ministrar a otros. Pero en esta mañana, hermano, hermano, que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Que podamos entender que yo necesito tirarme en el altar de Dios para decirle, Señor, aquí estoy. Y no solamente físicamente, porque lo podemos hacer físicamente, pero nuestro corazón está lejos. Pero que haya ese quebrantamiento en nuestro interior. Aleluya. Señor, perdóname si hay algo que está mal. Sí, si yo me he alejado de ti, Señor, y he permitido que el pecado gane terreno. Si tal vez he transigido con cosas tan carnales que me he acomodado a situaciones alrededor mío
y no he peleado por mi En el salvación. nombre de Jesús. Señor, perdóname. Pero en esta hora, queridos, estamos delante del Señor En el nombre de Jesús. y podemos entender que Dios nos está redarguyendo. Sí, Señor.